ampliar tantito este. Entonces, la clase pasada vimos los ejercicios para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Y casi todos los métodos que se llaman, solo me faltó ver el de Euler-Stallworth completo, pero generalmente se lo dejo así como al aire, porque en general me gusta más y creo que es más completo. Entonces, diferenciales de este punto. Pues resulta que, como les dije la clase pasada, las ecuaciones más importantes de la física son ecuaciones diferenciales. Y explícitamente son ecuaciones diferenciales de orden. Entonces, ¿cuáles son? La ley de Newton. ¿Cuál de las leyes de Newton es una ecuación diferencial? La segunda ley de Newton, ¿no? Y esa nos dice que la derivada del momento respecto al tiempo es igual a la fuerza. Alguno me diría, oye, pero eso es de primer orden, ¿no? Sí, pero el momento es la derivada respecto al tiempo de la masa por la derivada de la posición respecto al tiempo. Y esa ya es una derivada de segundo orden. Suponiendo que la masa es constante, lo cual no siempre es cierto, tendríamos que la fuerza M por R2 centímetros, ¿no? Entonces, M R2. ¿No? ¿Cuál otra? Es una ecuación diferencial de segundo orden. Pues vamos a tener la ecuación de Schrödinger. Ecuación de Schrödinger que es la segunda derivada en una dirección, la segunda derivada sí, menos h barra cuadrada de 2m más el potencial por sí igual, y una F si lo hacemos dependiente o independiente del tiempo. En general, cuando estén en la licenciatura va a ser independiente del tiempo, entonces nos va a ser una energía total y también la ecuación de onda. ¿Quién se acuerda cómo va la ecuación de onda? La segunda derivada respecto a la posición de la función de onda más 1 entre c cuadrada por la segunda derivada del tipo de la función de onda. ¿Eso qué es por acá? Es igual, ¿verdad? Pero no. En general, las ecuaciones que nos importan a los físicos son ecuaciones de segundo orden. Es decir, que tenemos segundas derivadas. Entonces, lo que realmente nos interesa a los físicos son métodos de segundo orden. ¿Ok? Hay algunos métodos, uno de ellos lo vamos a ver hoy. Tal vez veamos otro la semana que viene, porque ya lo quiero ver con prisas. Entonces, hay métodos para resolver ecuaciones de segundo orden, pero en general, la mayoría de los métodos lo que va a suponer
es pasar de una ecuación de segundo orden a dos ecuaciones de primer orden. La mayoría de los métodos que vienen en el curso lo que hacen es, tengo una ecuación de segundo orden, paso a dos ecuaciones de primer orden. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo pasamos de mi ecuación de segundo orden a una ecuación? ¿Recuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales? Entonces, en general, ustedes van a tener f, que es la segunda derivada, van a tener g, que es la primera derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que hacíamos, vamos a ponerle al ratito. Entonces, vamos a agarrar, por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, con Newton. Entonces, yo tengo que F es igual a M por R 2 puntos, ¿no? Vamos a hacer una dimensión para no estar escribiendo los vectores. Y entonces, lo que hacíamos en la curso de ecuaciones diferenciales era meter una variable auxiliar. Entonces, M por la segunda derivada respecto del tiempo. Entonces, lo que hacíamos para pasar de una ecuación de segundo orden a dos de primer orden era meter una variable auxiliar. La variable auxiliar que nos conviene es la velocidad, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, eso me permitía decir que f era igual a m por la derivada de b respecto del tiempo, y esta era mi ecuación A. Esta es mi ecuación 1. Mi ecuación A. Y yo tenía una segunda ecuación, que era BR de G, ¿no? Y esta era mi ecuación 2. Entonces yo tenía dos ecuaciones que son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? ¿Qué ecuaciones diferenciales? Pues dr de t es igual a b y db en dt es igual a f entre m. Y ya a esta f le puedo sustituir la ecuación que yo quiera, ¿no? Aquí ya tendría yo mi f minúscula, y mi f minúscula va a ser función del tiempo, que es mi variable independiente, de la posición, que es la que yo quiero encontrar, la variable independiente, y de mi variable auxiliar, b. Y eso sí es cierto, ¿no? La fuerza generalmente es función de esas tres cosas. Y la b también sería función del tiempo, de la posición, de la velocidad, pero pues en general la velocidad va a ser la velocidad. O sea, simplemente termina siendo. Entonces, con este truquito, yo puedo resolver casi cualquier ecuación diferencial de segundo orden con un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿No?
Ok, entonces eso nos lleva al primer ejercicio ya realmente de física. Y vamos a empezar con uno que es bastante rígido y le va a costar bastante trabajo a los observadores, que irónicamente es muy sencillo. Vamos a resolver f igual a menos k por x. ¿Alguien se acuerda de quién es k? Me gusta destruir los nombres. Creo que eso es mejor que lo que le hizo a mí. Ok, entonces vamos a tratar de hacer esto por el método de Euler, el segundo, que básicamente va a ser resolver estas dos ecuaciones diferenciales por el método de Euler. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestros variables globales. La primera es mi tiempo de paso, ¿no? Mi delta t. La segunda es el número de pasos. ¿Cuánto tiempo voy a querer hacer mi simulación? ¿O cuántos pasos de integración quiero contar? Entonces, ahorita vamos a poner 0.1 y unos 100 pasos, ¿no? Son 0.1 segundos, 100 pasos. Vamos a simular 10 segundos, ¿no? ¿Qué otra constante global nos hace falta? ¿Qué otras cosas nos falta para resolver el problema? Nos hace falta las condiciones iniciales, ¿no? El x0 y el b0. Ojo, ¿por qué tengo dos condiciones iniciales? Porque es de segundo orden o dos ecuaciones de primer orden. Necesito una condición inicial para cada una de ellas. Por eso, necesito x0 o y b0 o x0 y x1, etcétera, ¿no? Necesito dos condiciones iniciales. Entonces, esto es un resorte. Si lo pongo en 0, va a valer madres, ¿no? No puedo poner x0 igual a 0. Sí. Pero vamos a poner ahorita 5 manzanas. No importa, eso no se llama. Velocidad inicial, vamos a poner inicial de 0. El estilo del resorte es 5 metros y nos cuenta. Y pues esta cosa es un resorte, pues me hace falta aquí constantes de resorte, ¿no? Vamos a ponerle algo un poco más relajado, porque ahí les pregunta de físico, ¿no? Más o menos qué constante de resorte tiene un resorte normal. Normal tiene que ver con qué camiones los voy a mover, ¿no? Si están ustedes en el laboratorio, no sé si recuerden, pero pues generalmente hacen los experimentos con unas pesitas de 50, 100 gramos. Y entonces tenían una constante de resorte de menos de 100 newtons por metro. De hecho, eran como 10. Entonces, sí que nuestra masita pesa 3 kilogramos. Estos son metros, kilogramos, metros sobre segundo. Y entonces esta cosa de aquí, ¿cómo se siente que tiene unos 20 newtons por metro? ¿Sí o no?
Y entonces, rápidamente, vamos a hacer 2 veces la integración por el método de Euler. Entonces, ¿alguien se acuerda del método de Euler? Yo tengo una ecuación diferencial de y de x igual a f de y. ¿Cuánto valía el y más 1? El y más 1 era el y más la diferencial que estoy integrando, multiplicada por la derivada del valor del instituto, ¿no? Entonces ya en este problema sería y más 1 es igual a y más delta t multiplica a f de x f de x y de. Y eso lo voy a hacer para mi posición, para mi velocidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el ejercicio? ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar. Entonces, no es como que haya empeorado. Ok. Entonces, ahí está. Entonces vamos a hacer nuestra primera de segundo orden, ¿no? Vamos a guardarla como Euler segundo, ¿no? Pero la quiero guardar en el bloque 3, ¿no? Euler segundo orden. Ok. Entonces lo primero, ya se lo saben, hay que importar librerías. Entonces vamos a tener NumPy, Centi, import matplotlib a .pyplot as plt. Lo segundo es definir mis condiciones iniciales. Yo diría que definir, sí, mis variables, ¿no? Definir variables globales. Entonces, el delta t, vamos a ponerle delta t, 0.1, tiempo de paso en son de segundos. El número de pasos, 100. Número de pasos.
¿Qué otra cosa nos faltaba? Acá, la constante de resorte, ¿no? Le pusimos 20, ¿no? Resorte. Y esto está en newtons por metro. El número de pasos, pues es número nada más, ¿no? Las unidades. ¿Qué más nos hace falta? La masa de la cosita. Que dijimos 3 kilogramos. Masa del objeto en kilogramos. Estamos trabajando en sistema internacional de unidades, ¿no? Entonces todo vamos a ponerlo en sistema internacional. La posición inicial, que dijimos que iba a ser 5 metros. Posición inicial. Es lo malo de tener un laptop en inglés. Posición inicial en metros. La velocidad inicial. Dijimos que iba a ser 0 en esta ocasión, ¿no? La velocidad inicial era 0. En metros sobre segundo. ¿Y quién nos faltaba? Creo que ya, ¿no? Serán todas las constantes de la simulación que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ya nos falta definir la fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza F, ¿sí definimos la fuerza? Sí, vamos a definir la fuerza. F quedamos que iba a ser función del tiempo, de la posición y de la velocidad, ¿no? Y que en este caso la fuerza va a ser menos K por X, ¿no? Y también nos falta definir la variable auxiliar, la otra ecuación diferencial, que es la velocidad. Y eso simplemente va a ser, también va a ser función de TXB, pero pues simplemente va a ser B, ¿no? Este es como una... Lo que denominarían los viejitos es hacerse al tío Lolo. O sea, lo vamos a hacer porque tal vez en algún otro caso queramos resolver una ecuación donde la variable auxiliar no sea simplemente una de las variables. Pero para el caso de las fuerzas físicas, de todo lo que sea segunda ley de Newton, pues la variable auxiliar va a ser la velocidad y la velocidad siempre va a ser velocidad, ¿no? Entonces, por eso me refiero que es como hacerse al tío Lolo, pero eso va a hacer que nuestro programa funcione cuando la variable auxiliar sea otra cosa, ¿no? Cuando sea algo más complejo. Entonces, por eso me conviene hacerlo. Y entonces, ahora sí, definimos arreglos. X va a ser np. Primero mi variable de tiempo, ¿no? Que es mi variable independiente. Esa sí la puedo conocer, ¿no? Va a ser np.arrange y va a ir desde t igual a 0 hasta dt por n en pasos de dt por dt, ¿no? ¿Sí o no? X, pues para poder graficar necesito que tenga el mismo tamaño. Entonces, para garantizar que tenga el mismo tamaño, pues utilizamos zeros like y B, que es mi variable auxiliar. Igual y nos interesa graficarla, no sé si en este ejercicio, pero en uno futuro.
Entonces, vamos a generarlo, ¿no? Lo que sí es que la voy a necesitar, ¿no? Necesito definir x0 que valga x0 y b0 que valga b0. Mis condiciones iniciales, ¿no? Y ahora sí, podemos hacer el ciclo de Euler de orden 2. Entonces, para eso, vamos a hacer un ciclo for i in range n. Y si se acuerdan, el ciclo va a calcular el i más 1. Por lo tanto, tengo que detenerme en el n menos 1, ¿no? Y entonces, yo tengo dos ecuaciones diferenciales. B i más 1 es igual a b de i más delta t por la derivada de b. La derivada de b, pues, es esta cosa, ¿no? La derivada de b es la fuerza, ¿no? Entonces, sería bi más dt por la fuerza. Tal vez hay que ser más verbose. Ti, xi, bi, ¿no? Vamos a hacerle más verbose. Ponerle que es fuerza y que es velocidad, ¿no? Verbose quiere decir, vamos a escribirlo completo. Entonces, este es el método de Euler para la primera ecuación. El método de Euler para la segunda ecuación, pues es xi más 1 es igual a xi más el delta t multiplicado por la derivada de la posición. Y la derivada de la posición, pues generalmente es la velocidad, ¿no? Y b. Generalmente, seguramente habrá algún universo donde la derivada de la posición no es la velocidad. Pero ese no es este universo, ¿no? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí? ¿No? Ok. Y bueno, para hacerlo gráficamente, vamos a graficar, ¿no? Entonces, plt.plot t, x, y vamos a ponerlo con rojito. Rojito va a ser como el método de Euler, ¿no? plt.plot. ¿Cuál es la solución exacta de mi ecuación diferencial? Tenemos que es un oscilador armónico, ¿no? La fuerza es menos kx. Entonces, ¿cuál es la solución del oscilador armónico? ¿Alguien se acuerda? Solución del oscilador armónico. ¿Alguien se acuerda? ¿La solución general? X de t es igual a por el seno de omega por t más una fase. ¿Sí, no? O omega t más b por el coseno de omega por t, ¿no? Esas son las dos posibles soluciones, ¿no? Entonces, esta cosa o es un seno o es un coseno. En este caso, ¿quién determina la constante A y la constante B? Pues lo determinan las condiciones iniciales, ¿no? En x0 vale x0 y en b0 vale b0, ¿no?
Entonces en x0 vale 5. En x0, pues yo tengo que omega t es 0. Entonces todo este término va a valer 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces realmente va a ser un coseno. Y el coseno de 0, pues vale 0, vale 1, perdón. Entonces b tiene que valer 5 para este caso particular, ¿no? Y luego tengo que la derivada es b0. Y la derivada es omega. La derivada es bt es igual a omega por a por el seno de omega t más omega por 5 por el coseno de omega t, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, pues yo tengo que en el 0 más coseno, la derivada, ¿no? Coseno y menos seno. Entonces en 0, el seno de omega t vale 0. Entonces me queda que omega por a vale 0, ¿no? Entonces a va a valer 0. Entonces de ahí me queda que la solución exacta a esta ecuación diferencial es t, x0 por np punto seno de omega t, ¿no? Coseno, perdón, sí. Coseno de omega t. Y ahí la única cosa que me queda por definir es cuánto vale omega. ¿Alguien se acuerda cuánto vale omega? Este es el buen oscilador armónico. Entonces, en teoría, deberían sabérselos de memoria. La frecuencia de oscilación del oscilador es la raíz de k entre m, ¿no? Entonces, plt.show. Y con eso terminaríamos. Ah, se me olvidó el color que le voy a poner. La solución exacta la hemos venido manejando como la línea negra, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. cd bloque 3. Python Euler de segundo orden, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tengo solución. ¿Se parece? ¿No se parece? Está bien jodida, ¿no? La reacción correcta fue la de mi querido Luis. Entonces, esta cosa realmente debería estar oscilando 5, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasó algo muy malo, ¿no? O sea, sí está oscilando, pero pues está yendo rapidísimo. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerle un tiempo de paso más chiquito. Vamos a ver si eso corrige el comportamiento. Vamos a bajarle a 0.01, ¿no? ¿Qué pasó? Sigue estando bastante mal, ¿no? ¿Sí está bien la raíz de k entre m? Sí, ¿no?
La solución es la raíz de k entre m, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Vamos a ponerle 1 y 1. Entonces, ahí ya no hay duda. ¿Omega sí es la raíz de k entre m? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Omega sí es la raíz de k entre m. Entonces, ¿qué está pasando? El primer error es que no solo es la fuerza, ¿no? En realidad aquí es la fuerza, la derivada la velocidad no es la fuerza, ¿no? La derivada de la velocidad no es la fuerza, es la fuerza entre la masa, ¿no? Entonces aquí me faltó un entre m. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí estaba el error. Por eso cuando le puse m igual a 1, me salía algo extraño, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya tengo k entre m igual a 20, pero pues sigue habiendo una diferencia, ¿no? Aquí podemos verla que está cambiando y se está alejando de la solución exacta. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer que esto se aleje un poquito más. Es decir, que en vez de que sean 100 pasos, que sean 1000. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues cada vez se está separando más, ¿no? ¿Y qué pasa si yo ahora sí me alejo lo que me había alejado originalmente? ¿Qué pasa si le pongo, por ejemplo, 5000? Lo ejecuto y lo que voy a tener es que la solución cada vez está divergiendo más. Cada vez se va alejando más de la solución real, ¿no? Y esto es culpa del método. Yo puedo mejorar mi error haciendo la delta t más pequeña. Pero si yo quiero simular aquí, por ejemplo, lo de abajo son segundos, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a un minuto, en un minuto ya tengo un error del 100%. Entonces, si yo hago el delta t más chiquito, yo voy a hacer un error más pequeño, pero entonces voy a necesitar más pasos para simular la misma cantidad de tiempo, ¿no? Vamos a agregarle, que lleguemos al minuto. Vamos a agregarle otro 0 y otro 0, ¿no? Lo guardo, cierro mi gráfica anterior y lo ejecuto de nuevo, ¿no? Entonces, yo le agrego otro 0 y mejoro el error, ¿no? Se parece más mi simulación. ¿Están de acuerdo? Pero sigue teniendo error, ¿no? Sigue alejándose de la cosa real. La quiero acercar más, le doy otro 0 y otro 0 abajo, ¿no? Para seguir simulando un minuto. Entonces cierro esta, lo ejecuto. Cada vez el error va a ser más pequeño, ¿no? Ahora ya tengo un error probablemente de menos del 10%. Pero en un minuto de simulación ya tengo 10% de error, ¿no?
Yo les había dicho que el método de Euler se había simulado, se había usado para mandar a la gente al Apolo, ¿no? A la Luna. Entonces, necesito mejorar el método de Euler. El método de Euler que usaron para mandar a los astronautas a la Luna no fue este método de Euler. Porque tiene este problema. ¿Hasta aquí ya alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Entonces, este es el método de Euler normal. Podemos poner el sistema que ustedes quieran, la fuerza que ustedes quieran y lo va a simular. Pero tiene un error. Entonces, vamos a ver la corrección al método de Euler normal.